buenos días, estudiantes y padres de familia. Espero que se encuentren muy bien. Seguimos avanzando en este proceso que es continuo y permanente. Quiero resaltar el compromiso, la disposición, la buena actitud que han tenido a la hora de realizar las actividades del área de ciencias sociales. También resaltar la puntualidad. En el día de hoy vamos a iniciar con el segundo tema del tercer periodo académico. Este segundo tema hace parte de la prueba número 5. Bienvenidos a la clase de sociales. En el día de hoy vamos a hablar sobre la época de la Edad Moderna y el aprendizaje, que es describir algunos acontecimientos que dieron paso a la modernidad e incidieron en un nuevo pensamiento político, social, económico e intelectual. Entonces, la idea es que la Edad Moderna comprende desde el siglo V hasta el siglo XVIII, 1400 a 1700. Bueno, tenemos un mapa conceptual, entonces sería como los cambios que se generaron durante la época de la Edad Media, desde 1492 hasta 1789. Entonces, entre los cambios demográficos encontramos el aumento de la población. En los cambios geográficos, la aplicación del mundo conocido, ¿sí? Encontraron nuevas tierras. Dentro de lo político encontramos monarquía autoritaria, una nueva forma de gobierno, se le conoce como el gobierno moderno, la monarquía absoluta también. Economía, encontramos el inicio del capitalismo. Dentro de los cambios sociales encontramos la burguesía, que sería como la parte baja del pueblo, pero que poco a poco, durante la Revolución Francesa, va tomando estatus. Tenemos el aspecto ideológico, nace el humanismo. Dentro de religiosos tenemos la reforma y la contrarreforma. Dentro del aspecto artístico tenemos el renacimiento. La principal característica de la Edad Moderna engloba casi todas las demás, en los cambios que hubo en toda Europa, por extensión, y el resto del mundo. Desde el aspecto científico hasta el político, pasando por la religión, por la filosofía, se vieron afectados a partir de los cambios que generó la modernidad. Entre los acontecimientos más importantes tuvieron los descubrimientos de nuevas tierras, en este caso el descubrimiento de América en 1492, y los grandes avances tecnológicos que provocaron las revoluciones científica o la reforma protestante. Un cambio importante dentro de lo que fue cuando termina la Edad Media, inicia la época moderna, fue la imprenta de Gutenberg, cuando comienzan a sacar impresiones de libros y ya no tiene que ser escrito, sino que ya Gutenberg crea esta imprenta. Algunos historiadores también aseguran que la época moderna nace con la caída del Imperio de Constantinopla en 1543 y que puso fin al Imperio Romano de Oriente, o también conocido como el Imperio Bizantino. Entonces van dos hechos que marcan el inicio de esta época moderna, como es el descubrimiento de América y en este caso la caída de Constantinopla. ¿Entendido? Otras corrientes, en cambio, prefieren colocar ese inicio en 1492, fecha del descubrimiento de América. Por último, otro grupo más reducido retrasa la fecha hasta 1517, cuando Lutero comienza con lo que hoy se conoce la Reforma Protestante. En cuanto al ámbito geográfico, la Edad Moderna se desarrolló casi por completo en Europa, chicos. No obstante, se trata de una época en la que se produjeron importantes descubrimientos de nuevas tierras, por lo que su influencia llegó a continentes como en Asia y América. Para algunos no es un descubrimiento, porque ese descubrimiento de América no es considerado correcto, porque ya habían personas en estos territorios, por lo tanto no es considerado como ese término de descubrimiento. Algunos prefieren decirle una invasión por parte de los europeos hacia nuestro continente. En el aspecto geográfico, que serían las características, las principales características
de la Edad Media tenemos la llegada de Colón a América y que generan una serie de intercambios económicos y políticos. Dentro de la política se desarrollan grandes imperios con importantes posesiones coloniales, ¿sí? Entonces no solamente fue España quien tuvo esas posesiones coloniales, sino que también encontramos a Inglaterra, encontramos a Portugal, Alemania, muchos países que tuvieron esas posesiones coloniales y que se dieron cuenta de que había otro territorio u otro continente como es el americano. Dentro de la economía encontramos el mercado se desarrolló a partir del capitalismo. La característica es el inicio de lo que hoy se conoce como la globalización, también conocida como la era de la exploración, como uno de los posibles puntos de inicio de la edad moderna. El humanismo también es conocido dentro de las principales características y va dentro de lo que se conoce como ideología. Fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo iniciado en Italia y luego se expandió a través de Europa occidental entre el siglo XIV, XV y XVI. Este buscaba retomar los modelos antiguos de la antigüedad clásica y el humanismo greco-romano. De hecho, lo consideraban muy importante, todo lo que tenía que ver con la antigüedad de Grecia y Roma. Y por último tenemos el mercantilismo, que sería como la escuela económica que inicia dentro de la Edad Moderna y desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. ¿Y qué es el mercantilismo? Es el sistema económico en el cual se da la concentración de metales preciosos, es decir, oro y plata, y el país que tenga más metales preciosos se considera como un país rico, ¿cierto? La riqueza se vuelve la riqueza esencial de los estados, los metales preciosos. Eso sería la escuela económica del mercantilismo. Y otra característica sería la religiosa, y en este caso va orientada hacia la reforma protestante de Martín Lutero, que llega a partir del siglo XVI, y aparecen nuevas ramas del cristianismo fuera de las esferas del poder papado de Roma, ¿sí? Esta reforma protestante de Martín Lutero crea otras, digámoslo así, otras corrientes cristianas religiosas y comienza una serie de cambios a partir de la religión, el cual para la Iglesia Católica fue errónea y de hecho ellos crean la contrarreforma para tratar de contrarrestar lo que había hecho en su momento Martín Lutero. ¿Por qué es tan importante la época moderna? Porque será en esta época cuando se sienten las bases de un mundo contemporáneo. Más allá de cuestiones políticas y de guerra, será en este periodo de la historia cuando se asientan las bases del capitalismo y cuando la sociedad se vaya transformando y dejar una sociedad estamental, es decir, el primer estado, segundo estado y tercer estado, los ricos y los pobres, y dar paso ya a la edad contemporánea a la sociedad, una sociedad liberal. Y dentro de esta época moderna se da varias revoluciones, como es la primera revolución científica, la revolución industrial y la revolución francesa, que generan cambios importantísimos en el mundo, ¿cierto? Sabemos que todo el tema de la modernidad inicia en el continente europeo, pero que poco a poco se fue expandiendo a todo el mundo. Bueno chicos, damos por finalizada esta clase, espero que les haya agradado mucho y hayan aprendido mucho. Recuerden enviar las evidencias chicos. Chao, que tengan un feliz día.